Los micrófonos tienen un taster, una teclita al medio ahí para que funcionen. Exactamente, lo prueban. Perfecto. Sí. Y Karen, por favor. Hola. Sí. Ya, más que nuevo. Bueno, buenos días. Muy bien, buenos días. Hoy día tenemos un encuentro muy especial para hablar de un tema que a veces no parece tan claro, pero que es vigente, que es justamente el negacionismo, cuyo título de este seminario o encuentro es El negacionismo por verdad y justicia de las víctimas de la dictadura. Yo soy Carlos López Dawson, profesor universitario. He sido invitado a moderar este panel y junto a mí están don Pedro Rojas, que viene en representación de la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano, Karen Sea, que viene por la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos, Colonia de Dignidad, y Francisco Esteves, gran director exdirector del Museo de la Memoria y actualmente profesor universitario, que viene por el Comité Ciudadano de Memoria Democrática. Bueno, el tema que vamos a discutir va a ser expuesto por personas que he mencionado. Cada uno tendrá 15 minutos para exponer aproximadamente. Y vamos a comenzar por don Pedro Rojas, a quien le ofrezco la palabra. Muchas gracias, compañero. Bueno, los saludo también a Karen y a Francisco. Quisiera expresar en este momento un recuerdo que tengo de no hace mucho tiempo. Estuvimos en una mesa con Francisco también, estaba Carmen Hertz en ese momento, a propósito de una convocatoria que nos habían hecho funcionarios de INJUF, si no recuerdo mal. Esto era el año 2021, estábamos, me parece, saliendo del encierro por ahí y fue por virtual, ¿no? Y precisamente en esa mesa se discutía respecto de la impunidad, respecto de la verdad, de la justicia, del rol que tenían los movimientos sociales en estos procesos y de una cuestión que se estaba advirtiendo y que lo había señalado Carmen en ese instante respecto de una dinámica que por supuesto tenía ya un nombre, ¿no? En Europa, en América Latina estaba ya emergiendo y en Chile aparecía como un concepto que podía sintetizar y reunir fenómenos como el que nos vamos a referir ahora, que era el negacionismo, precisamente, ¿no? En ese instante. Y ha ocurrido entonces un traslado del punto de vista de la conceptualización, del punto de vista del debate, de un concepto que parecía un tanto experto, ¿no? Un tanto marginal, si se quiere, respecto de una amplia sociedad civil preocupada de estos temas, por supuesto, pero que aún estaba restringido al ámbito de una discusión que, si bien tenía componentes políticos, era fundamentalmente una discusión de naturaleza jurídica o que tenía alcances jurídicos, y respecto de las cuales los actores sociales, ¿no? Podían posicionarse o debían más bien posicionarse. Bueno, ha pasado harta agua debajo del puente, digamos, no es tanto tiempo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en la sociedad civil? ¿Qué ha ocurrido en la sociedad política? ¿Qué ha ocurrido en el aparato del Estado, en la política pública, en los espacios donde se reflexionan las problemáticas de la memoria y los derechos humanos? Me parece que hay una batalla que es muy larga en la historia de nuestro país, que es la batalla siempre por la memoria, que es una batalla asociada, por supuesto, a la existencia de una identidad que se ha ido construyendo en el tiempo, en proceso de lucha, de organización, de reconocimiento más allá de los límites de los actores que impulsan estas luchas, y que ha tenido cíclicamente una respuesta unívoca del Estado: la represión. Cubiertos
¿no es cierto?, los problemas de la represión desde el punto de vista de la resistencia primero, ¿no?, de la sobrevivencia, de la divulgación de las razones de la lucha, de la denuncia de la injusticia y el agravio cometido, ha sobrevenido por parte de las institucionalidades en distintos momentos históricos, particularmente nuestra experiencia más directa, evidentemente, tiene que ver con el golpe del 73 en adelante, ha sobrevenido una dinámica de administración de esta problemática social. Y la dinámica tiene un ciclo, ¿no?, que no es novedoso porque se ha expresado también en otras latitudes, que tiene que ver con que, ocurridos los acontecimientos represivos, ¿cierto?, cerrado, entre comillas, el ciclo represivo más notorio, lo que aparece entonces es un ciclo activado desde las políticas públicas que tiene que ver, en primer lugar, con olvidos parcializados, ¿no es cierto?, más profundos, más abiertos, más claros, más encubiertos, luego con dinámicas de reparación y finalmente con dinámicas de reconciliación social. ¿Desde dónde se activan estas dinámicas? Se activan generalmente desde los administradores del poder político, que están en posesión y uso del aparato del Estado, que acuerdan con sectores de la sociedad civil, incluso con sectores de la población victimizada, la participación en estas dinámicas. Y aparece entonces un sector de la población que observa pasivamente estos procesos, como si estos procesos fueran la naturalidad de las cosas, es decir, la represión, la violencia en contra de los actores sociales, no cualquier actor social, la violencia en contra de los sectores populares, esa es la naturaleza de los actores sociales reprimidos, digamos, ¿no? Si la violencia contra los sectores populares entonces fuera una cuestión natural, históricamente normal, incluso se ha planteado en algunos discursos hasta saludable para que las sociedades se reencuentren finalmente. Es decir, las sociedades padecen una especie de enfermedad que las conflictúa, que las fractura, que disuelve hipotéticas y ficticias familias, en este caso la familia chilena, ¿no? Y la cura trágica y dramática para aquello sería entonces un ejercicio restaurador del orden a partir de la represión del Estado, digamos. Y por supuesto después el subsiguiente ciclo de reconciliación, reparación, olvido, con procesos de negociación que intermedian, digamos, esa dinámica. Si bien nosotros lo vemos, ¿cierto?, en la longeva historia de Chile, por supuesto también en la configuración de los Estados nacionales europeos, con posterioridad a las guerras internacionales, lo vamos a ver con particular fuerza y claridad en el caso chileno. Sin embargo, el ciclo en el caso chileno tiene una particularidad. Los represores, ¿no?, los perpetradores, las clases que animan la acción de la mano militar, ¿no es cierto?, que existe allí para defenderlas y sostenerlas en el poder, digamos, van alternando su forma de actuar. Hay un momento, y voy a referirme a la figura de Pinochet, sin el ánimo de concentrar solo en un personaje, digamos, la responsabilidad de una clase, ¿no es cierto? Pero hay un momento en que Pinochet hace una intervención en la televisión a partir del encuentro de los restos de detenidos desaparecidos y ejecutados en Pisagua, ¿no? Y cuando un periodista le pregunta, presidente, en ese instante, ¿no?, habían dos cadáveres, no sé, recordarán mis compañeros en el panel aquello, habían dos cadáveres en una ataúd, ¿no? Y Pinochet responde, están todos los canales de televisión, y dice, pero ¿qué economía más grande, señorita? Eso habla precisamente de este ciclo de administración de la injusticia, del dolor, de la represión, digamos, de una forma extraña de negación que parece una no negación, ¿no? Entonces pasamos de decir a las Naciones Unidas, no sé, cuando lo hace el embajador de la dictadura en Naciones Unidas, que no existen los detenidos desaparecidos, y se le instala el mote, ¿no es cierto?, de presuntos. Y las agrupaciones tienen que responder con una pregunta concreta, ¿dónde están? Digamos, o sea, mi familiar existe, mi hijo, mi madre, mi hermana, mi compañera, digamos, existe, no es presunta. Yo no tengo un presunto hermano o padre secuestrado o asesinado, digamos. Eso no es una presunción. Pero la dictadura tiene la desfachatez de ir al principal foro internacional a decir que los detenidos desaparecidos son presuntos. Pero pasamos de esa posición de la dictadura, de la negación absoluta, a la posición en la cual ya no es posible negar. Pero no hay una posición de asumir, ¿cierto?, una cierta responsabilidad, sería un poco impensable, pero pensemos ficcionalmente en aquello, de asumir la responsabilidad, ¿no?, de las aberraciones cometidas, digamos. Y por lo tanto la dictadura dice,
qué economía más grande. La burla, ¿no es cierto?, el descaro ante la prensa, ante las cámaras, ante millones de personas en un país dentro de las cuales se encuentran familias victimizadas, generaciones que se sienten a su vez victimizadas, ¿no? Por lo tanto, se instala una especie de dureza aberrante, de descaro político frente a la violación de los derechos humanos cometida. ¿En qué se ampara, digamos? Por supuesto, en el ejercicio del poder en primer lugar, pero también en otra dinámica histórica que tenía que ver con que, aunque la transición política chilena había abierto la puerta a la posibilidad del conocimiento de la violación de derechos humanos, es decir, a la instalación de una cierta verdad parcializada, la dictadura tenía una carta bajo la manga, tenía un chaleco de balas, digamos, histórico, que era la validación que la sociedad había hecho del modelo económico. Y por lo tanto, la transición en alguna medida política en Chile, a partir del 11 de marzo de 1990, va a combinar una doble dinámica. Por un lado, la búsqueda de verdad, reconocimiento y reparación parcializada, y por otro lado, el no cuestionamiento del modelo económico, del modelo cultural y sociopolítico que la acción criminal de la dictadura había posibilitado. Entonces comenzamos a habitar en el tiempo, y por supuesto estoy hablando de la mayoría, ¿no?, un imaginario mayoritario, no estoy hablando de los actores críticos en el proceso. Una especie de movimiento de un imaginario un poco esquizofrénico en el cual la dictadura es terrible, pero tiene una bondad. Nunca más queremos esto, pero el ejercicio desarrollado económicamente por los Chicago, en fin, y por los distintos equipos de la dictadura permitió que Chile se movilizara desde un estado de aislamiento a un estado de integración internacional desde los primeros años de la dictadura hasta la salida, ¿no es cierto?, pactada. Y nosotros vimos que históricamente hubo una persistencia de la memoria, una persistencia de la denuncia, una persistencia del reclamo que se van a mantener durante toda la transición hasta el presente. Sin embargo, la persistencia de la acción de denuncia, de contestación a una política pública parcializada de reparación, o de contestación, ¿no?, a la violación de derechos humanos, de cuestionamiento del orden construido por la dictadura, ¿no?, comienza a tener vaivenes en función de ciertas coyunturas políticas. Es decir, que aquellos valores que se consideraban fundamentales, aquellos acumulados históricos que se consideraron muy trascendentales, ¿no?, como el proyecto de la Unidad Popular, como la experiencia de participación durante el periodo del gobierno de Salvador Allende, fueron cuestiones que pasaron de ser importantes a cuestiones que también podían ser relativizadas. En un momento, y eso ya en la historia reciente de estos días, ¿no?, de este minuto, podríamos decir en términos históricos, se llega a comparar al proyecto de la Unidad Popular, a Salvador Allende, precisamente con un presidente que fue uno de los gestores del golpe. Por lo tanto, cabe la pregunta, en este contexto de larga duración, de afirmaciones por abajo, de negociaciones y de reconocimientos parcializados por arriba, ¿no es cierto?, donde pareciera que el binomio que está contrapuesto no solamente democracia-dictadura, ¿no?, la figura de los demócratas versus la figura de los agentes de la dictadura, sino que pareciera que la semántica dictatorial, los objetivos, los constructos generados en el periodo dictatorial se distribuyen también por la sociedad y logran colonizar aquellos agentes que incluso estuvieron, digamos, en las filas de las víctimas. Eso provoca, evidentemente, un desconcierto en la población, particularmente en los jóvenes. Quienes trabajamos con jóvenes, hacemos clases, vemos cómo hay una especie de desconcierto donde parece que no existiera una línea que diferenciara, ¿no?, los agentes de la dictadura, los agentes del neoliberalismo, con aquellos agentes que debieran representar, digamos, una posición progresiva de superación del capitalismo y, para qué decir, de posiciones antagonistas al capitalismo. Pareciera que esas posiciones y los proyectos, ¿no?, alternativos de sociedad que implicaban enfrentar al capitalismo y superarlo por un modelo de sociedad socializante, fueron desaparecidos junto con los cuerpos de nuestras compañeras y compañeros. Y respecto a aquello se produce también en la sociedad una segunda desaparición. Los procesos de victimización se concentran en las víctimas, sus familiares y en los abogados.
Se produce una movilización de la preocupación y de lo imaginario desde el ámbito de la acción social, sociopolítica, militante durante la última década del 70 y durante, ¿no es cierto?, toda la década de los 80, diría hasta por ahí, por el 86-87, en la cual los problemas de la justicia, la verdad, la reparación, la denuncia, las violaciones de los derechos humanos, ¿no?, el cuestionamiento integral de la dictadura, estaba presente en todo tipo de organizaciones sociales. Hasta la organización más pequeña, desde la organización más pequeña hasta las organizaciones más grandes tenían, ¿cierto?, un departamento de derechos humanos, compañeras y compañeros encargados de acompañar las movilizaciones por la lucha de los derechos humanos. Esto no era un problema de abogados, esto no era un problema de los tribunales. La verdad, la justicia, ¿no?, era un problema de los movimientos sociales, era un problema de la militancia. Era impensable pensar que el tema de los derechos humanos dependía de un tribunal exclusivamente o dependía de una política pública que iba a reparar. Los movimientos sociales, populares, y hago acompañar, por supuesto, el adjetivo popular a esos movimientos porque así lo eran, estimaban que solo con la construcción de una democracia popular, participativa, avanzada, se iba a producir una verdadera justicia. Pero nos hemos desplazado históricamente. Por lo tanto, cuando hablamos del negacionismo, tenemos una alternativa muy simple, que es decir, bueno, el negacionismo es el conjunto de acciones políticas, eventualmente jurídicas, mediáticas, que desarrollan, ¿no es cierto?, los perpetradores en función de evitar la concurrencia de los tribunales, eventualmente el ser objeto de alguna penalidad, evitar una sanción pública, eventualmente. Pero el negacionismo, en el ámbito, ¿no?, en la casa de los perpetradores, es absolutamente esperable. Es absolutamente esperable que el torturador, ¿no es cierto?, una mujer que participó en violencia sexual, la mayor Ingrid Olderup, por ejemplo, ¿no?, ¿cierto?, en un centro de tortura llamado La Venda Sexy. Es evidente que esas criaturas monstruosas busquen negar hasta el final, si es posible, de sus días, las acciones que han cometido. Hay coyunturas políticas que permiten lo contrario, ¿no? Como en el momento cuando Pinochet se burla hablando de dos cuerpos en un ataúd. Es decir, la afirmación o la negación del lado de los perpetradores depende de la coyuntura política, es decir, del escenario político, social y cultural que la sociedad o sectores de la sociedad generan, permiten, posibilitan. ¿Qué hace posible que hoy día estén en los medios de comunicación, estén, ¿no es cierto?, en el Parlamento, estén en posiciones donde su palabra puede circular tranquilamente, puedan publicar libros, ¿no?, y los victimizados y los que fueron, ¿no es cierto?, movimientos sociales en este país, populares, están ausentes? Hay un silencio del lado nuestro. Desde nuestro lugar, entonces parece que hemos sido desplazados al lugar de espectadores y esperamos que solo la política pública responda a esta ofensiva, que es una ofensiva evidentemente negacionista, pero es una ofensiva también del privilegio, es una ofensiva de un lugar de clase al interior de nuestra sociedad. Pero nos ha ocurrido que la alusión al privilegio también ha sufrido una negación. La alusión a la existencia de una sociedad estratificada, segmentada, con clases, ha sufrido una negación. Como si viviéramos en una sociedad horizontalizada, equitativamente participativa, donde todos los proyectos pueden competir en igualdad de condiciones, donde la participación no tiene ningún costo, donde los trabajadores pueden armar un sindicato, participar, hacer reclamos y no les pasa nada. ¿Esa es la sociedad en la cual vivimos? No vivimos en esa sociedad. Vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, el programa de las 40 medidas de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, hace 50 años, hoy día resulta subversivo. Incluso con las transformaciones del capitalismo, digamos, más desarrollado en sus versiones de tercera vía, digamos. Por lo tanto, uno me hago la pregunta, ¿no?, porque he estado en estos días conversando con colegas, con estudiantes, hemos estado en regiones, hablando de los 50 años de la Unidad Popular, del programa de la Unidad Popular, del golpe. Ya ha aparecido un poco, creciente con los días, pero en menor medida, el tema del negacionismo, ¿no?
¿Cuándo fue el negacionismo? ¿Cómo hemos llegado entonces a una situación en la cual quien me ha torturado, quien me ha violentado, quien me ha desalojado, ¿no?, del lugar donde habito, como ocurrió en Chile a comienzos de los 80 con los planes de erradicación, familias enteras que fueron trasladadas en la madrugada en camiones del ejército y lanzados, tirados ahí a la periferia, donde están hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que aquel que ha oficiado el mal, voy a parafrasear a Hannah Arendt, ¿no?, que ha banalizado el mal con tanta tranquilidad, pueda hoy día enseñorearse en el espacio público, pueda no habitar la vergüenza o por último el recato, ¿no?, la consideración de que puede venir un grito, una funa, una acción judicial, un movimiento social popular de vuelta? Hay una seguridad en el poder, hay una seguridad en los perpetradores, hay una seguridad que les da el haber construido, ¿no?, un orden político, social y cultural en el marco del neoliberalismo que fue parido con violencia y con represión, pero que ha sido consagrado en un proceso de transición pactada hasta el presente. Y me parece que llega un momento en el cual hay que despertar de un cierto temor al retorno, ¿no?, del golpismo, si ustedes quieren, ¿no?, de un cierto retorno a un pasado con cierta naturaleza o mucha naturaleza traumática, y asumir que la única posibilidad de ser, ¿no?, de prolongarnos, de construir una subjetividad solidaria, horizontal, comunicativa, tiene que ver con reponer la verdad, pero fundamentalmente reponer la justicia. Sin aquello, me parece que el negacionismo no va a ser un concepto, no va a ser un problema judicial, no va a ser un problema teórico, va a ser una práctica habitual de la sociedad que se va a extender desde el pequeño abuso, el pequeño y terrible abuso que ocurre en una familia, por ejemplo, hasta el estructural abuso de un grupo de la sociedad sobre el resto de la sociedad. Muchas gracias, compañero. Gracias. Voy a decir un par de cosas al respecto. El tema del negacionismo, que hoy día, como todos sabemos, ha sido condenado por Naciones Unidas el año pasado, en marzo del año pasado, por la Asamblea General, diciendo que el negacionismo es una violación de derechos humanos, porque efectivamente eso es. Y en el caso de Chile, hablando de las violaciones durante la dictadura militar, negar esos hechos para el Estado es una violación de derechos humanos. El Estado, a no realizar su rol de protector de estos derechos, de tutela de estos derechos, está permitiendo entonces que se dañe la palabra no solamente de las víctimas, de sus familiares, sino también del propio Estado. Porque el Estado es el que ha reconocido los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura y cuyos efectos aún estamos sufriendo. Por lo tanto, el negacionismo no es solamente una cuestión política en el sentido de que uno puede decir te están negando a reconocer la verdad, sino también es una cuestión jurídica, porque implica la injuria en contra del propio Estado, de los presidentes de la República que lo han reconocido y de las familiares y de las víctimas. Bien, ahora le daremos la palabra a Karen Sea, que representa a la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos, Colonia Dignidad, que como todos sabemos es una cuestión sumamente grave que ocurrió y que ocurrió durante incluso la época de la transición a la democracia. Karen Sea, por favor. Muchas gracias. Agradezco también la invitación a conversar sobre este tema que es sin duda contingente. Estamos conmemorando 50 años del golpe de Estado en Chile, 53 años también del triunfo de la Unidad Popular. Y estos son ciclos que en general nos han convocado a conversar, a reflexionar y a mostrar nuestras credenciales democráticas, porque
es como que volvemos cada cierto tiempo a conversar, discutir y reflexionar en torno a un hito histórico tan importante como el gobierno de la Unidad Popular y el derrocamiento posterior en manos de este golpe civil-militar del 11 de septiembre del 73. Entonces creo que tenemos que generar, ojalá, muchos espacios de conversación, de reflexión y de encuentro en torno a estos hitos y en particular a este negacionismo que ocurre no solo en Chile, sino que lo vemos en otros países latinoamericanos, también en otros países europeos y con características muy similares. En estos últimos tiempos lo vemos encabezado por líderes de movimientos de extrema derecha que han logrado llegar al poder, que han logrado llegar al Congreso, eso nos sorprende, pero ahí la pregunta es cómo se enfrenta, qué hacemos, porque me acuerdo que en la Universidad de Chile hace unos años atrás, también en una conmemoración del golpe de Estado decíamos, frente al negacionismo, ¿cómo se enfrenta? Bueno, estamos ya en un punto bastante álgido de esos discursos y creo que es importante conversar. Me parece interesante a mí, frente a esta invitación de la mesa, abordarlo desde el rol de los sitios de memoria. ¿Por qué? Porque creo que Pedro recién decía que esperamos que solo la política pública responda a estas ofensivas y los sitios de memoria lo que hemos hecho precisamente es, frente a la inexistencia de políticas públicas sólidas en temas de memoria, verdad, justicia, han sido los sitios de memoria quienes han instalado una serie de demandas, exigencias, recuperación de espacios para hacer un trabajo que precisamente enfrente los discursos de impunidad, negacionista, las relativizaciones y las justificaciones, porque los discursos no son solo negacionistas, también se incorporan discursos que justifican lo ocurrido o que también relativizan los crímenes perpetrados por la dictadura. Y en ese sentido me parece importante referir, hay un libro que sacó la Subsecretaría de Derechos Humanos Argentina, que se llama de hecho Negacionismo, y citan 4 mecanismos centrales respecto a cómo funciona el negacionismo y que plantea el historiador Yves Ternan, es, por una parte, la racionalización que implica deslegitimar o falsear ciertos sucesos, la reducción de la cantidad de personas asesinadas, la inversión, esto es responsabilizar a las víctimas de lo ocurrido, que es también lo que hemos visto últimamente, y por otra parte, la deformación de la realidad. Cuando él se refiere, por supuesto, a lo ocurrido en Europa en relación al Holocausto, pero se puede aplicar sin ninguna duda a lo que nosotros hemos escuchado en el último tiempo en la televisión, en el Congreso, en los medios de comunicación y también algo que no existía con tanta fuerza hace, al menos en la conmemoración de los 40 años, que son las redes sociales, los discursos que se han instalado en las redes sociales y que ya no solo relativizan, sino que derechamente falsean los hechos o, como las declaraciones de Melero hace un tiempo atrás, minimizan la importancia de tener más de 3.000 compañeros y compañeras ejecutados y hechos desaparecer. Entonces, frente a este accionar del negacionismo con 4 puntos bien concretos, que me parece también es importante conceptualizar, ayer en un encuentro en la Universidad de Chile, Elizabeth Yelin, que es una de las grandes investigadoras de los estudios de la memoria, decía, el negacionismo también es una memoria, es una disputa dentro de este campo, también lo refería Pedro, en las batallas por la memoria, el negacionismo es eso también, busca instalar otra memoria, la memoria de los represores, de sus familias y de quienes también se han sentido convocados en el último tiempo a sumarse a estos discursos. Y en ese contexto creo que el rol de los sitios de memoria ha sido importante, los sitios de memoria, en mi caso la ex colonia Dignidad, pero también otros, Villa Grimaldi, Londres, bueno, el Museo de la Memoria también ha sido importante en eso, son espacios en los que, por una parte, se pueden generar trabajos como la pedagogía de la memoria,
este trabajo con jóvenes, a propósito de lo que también refería Pedro, como el trabajo en las universidades. Bueno, los sitios de memoria desde hace mucho tiempo han sido una herramienta importante para enfrentar los discursos negacionistas, para avanzar en el derecho a la verdad, entendiendo que el derecho a la verdad no es solo, y ahí yo lo reflexionaba a propósito del título, el derecho a la verdad y la justicia es, por supuesto, para las víctimas, para sus familias, pero es también para la sociedad en su conjunto. Toda la sociedad chilena tiene derecho a saber lo que ocurrió, tiene derecho a la verdad, y en ese sentido los sitios de memoria son una herramienta, una prueba que está ahí, no se puede negar. La Villa Grimaldi existe, Londres 38 existe, Colonia Dignidad existe, y en ese sentido es una prueba potente. O sea, tú puedes llevar a un grupo de estudiantes a ese lugar donde ocurrieron los hechos, y esos son los lugares de memoria. Los sitios de memoria son un lugar donde se encuentran también historias. Hay un diálogo intergeneracional entre quienes vivieron la represión, que muchas veces son quienes han recuperado ese espacio en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Ellos y ellas son los compañeros que se han dado la tarea para reconstruir esa historia, contar lo que ocurrió y buscar puntos de encuentro con la sociedad, porque también pasa que no basta solo el testimonio para llegar al otro. No basta solo el testimonio de la prisión política, porque está el informe Valech, está el informe Rettig. Hay información, sin embargo, en la encuesta de hace poquitos días de Pulso Ciudadano, nos decían que el 32,8% aún respalda el golpe, el 70,1% de las personas encuestadas considera que la conmemoración de los 50 años divide a los chilenos y a las chilenas, solo el 14,7% considera que es una fecha que une a las chilenas y chilenos, y el 15,2% no sabe. Frente a esas cifras, uno se pregunta, a pesar de todo este trabajo que hemos hecho desde la sociedad civil, como insisto, frente a la inexistencia o la casi inexistencia de políticas públicas, los sitios de memoria han hecho esfuerzos importantes. No solo han recuperado, han hecho un trabajo pedagógico para buscar las mejores metodologías, por una parte, para llegar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y para apoyar a los profesores y a las profesoras en la sala de clase. Hay iniciativas, hay exposiciones, videos, material audiovisual, material también, muchos libros, cartillas en las que se trata de vincular esa historia que parece cada vez más lejana con hechos históricos actuales o sucesos actuales. Tras la revuelta del 18 de octubre, una de las primeras reflexiones de los sitios era esa. Acá volvemos a lo mismo, hay situaciones muy similares, y en los sitios se hizo esa reflexión también. Las particularidades que uno podría identificar en la actual revuelta, por ejemplo, el lugar donde fueron asesinados compañeras y compañeros de la revuelta, son también sitios de memoria, porque los sitios de memoria son esos lugares donde ocurren violaciones a los derechos humanos que se recuperan por la sociedad con el objetivo de luchar contra la impunidad, avanzar en verdad, avanzar en justicia, y ese es el trabajo de los sitios de memoria, que hoy, más que nunca, a mí me parece relevante, es importante resguardar los sitios de memoria en el último tiempo, producto de este mismo rol que tenemos, que son estar constantemente como Pepito Grillo interpelando a la sociedad, interpelando al Estado con nuestra historia, porque los sitios están ahí, porque fueron lugares donde se cometieron violaciones a los derechos humanos. A diferencia de lo que ocurría hace poquitos años atrás, han comenzado a ser vandalizados. La CIDH se pronunció en el marco de la revuelta también, preocupados por estos ataques a los sitios de memoria, que ya no eran, no sé, algunas veces, yo trabajaba en la Villa Grimaldi en esa época, cuando asumió Piñera la primera vez, nos tiraron panfletos que pedían la libertad de los militares presos más arriba en el penal Cordillera. Sin embargo, ahora se ha llegado a otros hechos, rayar memoriales, borrar placas memoriales, se han incendiado sitios de memoria en el sur, casas que están, por supuesto, como no han sido recuperadas y están en condiciones muy precarias, han sufrido estas vandalizaciones en manos muchas veces también del Estado. Cuando el Estado interviene, por ejemplo, en Cerro Chena, los militares que están ahí, que querían crear ahí un parque, sin importar que era una prueba judicial también para conocer el destino final de las y los detenidos desaparecidos,
vemos que hay una intención por enfrentar, por atacar los sitios de memoria, por humillar también la memoria de las víctimas, mancillar el trabajo que ahí se hace, la memoria, el homenaje que hacemos a nuestras compañeras y compañeros, y de ahí que la red de sitios de memoria de la que nosotros formamos parte ha estado impulsando la necesidad de aprobar una ley de sitios de memoria que al fin reconozca por una parte la categoría de sitio de memoria. En Chile no existe la categoría de sitio de memoria y nosotros lo que hemos hecho, los sitios como estrategia es solicitar la declaratoria de monumento nacional. Con esa declaratoria aseguramos el reconocimiento del Estado respecto a esos sitios en particular. Sin embargo, esa declaratoria no impide en generar la destrucción de un sitio. Si alguien quiere quemar, destruir hoy algún sitio, incluso declarado monumento nacional, no es tan difícil. Hace muy poquito, a propósito de los Juegos Panamericanos en el Estadio Nacional, se pusieron unas rejas sin consultar al Consejo Monumento, porque son sitios de memoria, por lo tanto, todo lo que se realiza adentro tiene que ser con un resguardo particular. Sin embargo, acá se pusieron rejas, las tuvieron que sacar, pero siempre estamos actuando tras cuando ya se comete o la destrucción, la vandalización, etcétera, o cuando las organizaciones tenemos que estar ahí constantemente diciendo al Estado, por favor, hay que preocuparse, hay que resguardar, hay que recuperar, y yo creo que eso es algo que espero durante este gobierno podamos avanzar en una política pública fuerte que no creo que sea una política pública la que resuelve todo, pero creo que sí es una obligación del Estado hacerse cargo de las materias como verdad, justicia, garantías de no repetición, reparación, y ahora también se sumó este quinto pilar que es la memoria, por supuesto que es fundamental. El Estado tiene esa obligación, por lo tanto los sitios hemos dicho, el Estado tiene la obligación, nosotros vamos a seguir trabajando de forma autónoma en esta defensa de los sitios porque son importantes para la verdad, para la justicia. Ese es un tema que se está trabajando hace poquito también acá, que es entender a los sitios de memoria como una prueba judicial, ya no solo como un lugar de conmemoración, de homenaje, de actividades con estudiantes, actividades también artístico-culturales, son también una prueba judicial y por eso tenemos que preservarlos. Han servido los sitios, incluso los sitios que han sido destruidos o que se ha buscado destruir, como la Villa Grimaldi, han servido para que los testimoniantes puedan fijar su testimonio también. Frente a estos discursos negacionistas, que es como, bueno, si no está la prueba, que es lo que pasó muchas veces con las compañeras y compañeros desaparecidos, como no está la prueba, no existe. Y lo que nosotros hemos dicho, aún en lugares donde se ha destruido o se ha buscado destruir esa memoria vinculada a la represión, como la Villa Grimaldi, aún así muchas compañeras y compañeros han logrado reconocer los espacios por los ruidos, los sonidos, el piso, los fragmentos que quedaron. Entonces, no hay ninguna duda que los sitios de memoria son fundamentales para esta lucha contra el negacionismo. Son también lugares en los que los estudiantes pueden conocer algo que es fundamental. Yo creo que el encuentro con los testimonios de quienes vivieron la prisión política y la tortura es un espacio de aprendizaje, porque lo que nosotros buscamos es que ese encuentro desde los sitios abra una serie de inquietudes, dudas, conversaciones entre los jóvenes, entre sus familias muchas veces, porque esa es la primera memoria. Lo que ocurre en la familia es el primer acercamiento que tienen muchos de ellos a lo que ocurrió durante la dictadura cívico-militar, y los sitios de memoria intencionan esos encuentros, intencionan el encuentro intergeneracional, entendiendo que son encuentros transformadores. O sea, tú sales de un sitio de memoria o deberías salir de un sitio de memoria con una reflexión, con un interés por saber un poco más, y a eso es lo que nosotros nos hemos abocado. Hay sitios como el caso de Colonia Dignidad que no ha sido recuperado, que está todavía en manos de los hijos de los jerarcas de Colonia Dignidad, y por lo tanto el desafío para nuestras organizaciones es cómo avanzamos ahora, porque hay un primer momento de los sitios a los que corresponde Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas,
pero ahora tenemos otros sitios que tienen esta dificultad de estar en manos del Estado, como 3 y 4 Álamos, que hoy es un hogar de menores, Cerro Chena, que está en manos de militares, Colonia Dignidad, que está en manos de particulares, y ahí el desafío es cómo enfrentamos como Estado este nuevo momento de los sitios, los estadios, el Estadio Víctor Jara, el Estadio Nacional, cómo se trabaja con ellos, entendiendo que su recuperación, la preservación de esos lugares y el trabajo que realizan esos lugares son fundamentales para enfrentar este tipo de discursos, para enfrentar la impunidad, para avanzar en verdad, para avanzar en justicia, para enfrentar estos discursos negacionistas que tienen mucha visibilidad, como decía en la televisión. Y en el marco de estos 50 años hemos visto que han salido algunos reportajes de archivos, de documentos, y esa es una cuarta patita que quería plantear, la importancia de los archivos en relación al acceso a la verdad y también como una herramienta para enfrentar los discursos negacionistas, porque en Chile no existe una ley de archivos, existe una ley, la 18.771, que impide que las Fuerzas Armadas y de Orden entreguen sus archivos al Archivo Nacional. Por lo tanto, no estamos cumpliendo con lo que se recomienda a nivel internacional, que es el Estado tiene que asegurar y resguardar los archivos vinculados con violaciones a los derechos humanos, los archivos administrativos también, porque esta fue una dictadura que utilizó todo el aparataje del Estado para funcionar. Por lo tanto, en esos documentos de archivo se encuentra información relevante y lo que tiene que hacer el Estado es asegurar el acceso a esos archivos a la sociedad en su conjunto, no solo a la justicia, no solo a las víctimas, a la sociedad en su conjunto, porque también son una prueba en la que se señala quiénes fueron los responsables, ya no solo quiénes fueron las víctimas, como aparece en el informe Valech. Es necesario saber quiénes fueron los responsables de la represión en Chile, civiles y militares, y en ese sentido los archivos son una arista fundamental, y celebro también que se esté pensando en sacar el secreto al informe Valech o a los documentos vinculados al informe Valech por 50 años, por supuesto con el resguardo de aquella información más sensible, pero que no sea, ojalá, que no se siga utilizando eso como una justificación para ocultar la información que aparece ahí en relación a los victimarios. Creo que eso es importante y es una de las principales demandas del movimiento de derechos humanos, abrir los archivos, y la forma de abrir los archivos es llevarlos al Archivo Nacional para que estén de consulta y acceso público. Y me quedo por aquí para después seguir conversando con mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora le agradezco las palabras de Karen, su testimonio muy importante. Yo solamente quisiera decir que a nivel académico, negacionismo es inaceptable, o sea, no existe, salvo que haya alguien que esté dispuesto a mentir permanentemente, cosa que uno rápidamente lo descubre. Yo he tenido la suerte de hacer clases en distintas universidades, de todos los colores, y puedo decir que hasta el momento nunca me he encontrado con alguien dispuesto a mentir en una tesis de magíster o de doctorado, o incluso en una memoria que se exigen en derecho. Así que en ese campo, afortunadamente, creo que aún podemos seguir avanzando mucho. El tema está en que los agentes del Estado, como son los parlamentarios, están dispuestos a mentir, están dispuestos a injuriar al propio Estado, están dispuestos a negar lo que pasó respecto de las víctimas. Y ese tema es que debe ser resuelto mediante una legislación. Lo que hizo el Tribunal Constitucional al declarar inconstitucional una norma de un proyecto de ley que regulaba el tema del negacionismo, en realidad es consecuencia del mismo proceso que estamos viviendo, donde el Estado está amarrado por un acuerdo político que tiende a ocultar lo que pasó. Y eso lo debemos superar. Bueno, ahora le daremos la palabra a don Francisco Esteves, que tiene la doble particularidad de ser un conocedor del tema y de haber sido el mismo víctima del negacionismo y testigo, además, de lo que ha pasado en todo este periodo. Francisco, por favor.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y quisiera destacar la importancia de este panel, que es parte de una trayectoria de una institución, de este Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, que se ha caracterizado por unir el pensamiento, el valor académico, con una consecuencia con la democracia, los derechos humanos. Y por tanto, agradecer esta invitación. Agradecer también que este panel esté siendo moderado por Carlos López, quien tiene también una larga trayectoria en vincular academia con derechos humanos, y hoy día es un académico significativo de la Universidad de la República, que esté acompañándonos igualmente Pedro Rosas, de una universidad que también tiene una trayectoria vinculada a estos temas que estamos conversando hoy, y por supuesto a Karen Sea, quien bueno, tiene un testimonio personal, político, a partir de la defensa del rol de los sitios de memoria. Estamos en un momento significativo en relación a los 50 años. Son, lo he dicho en otras ocasiones, pero son 50 años del golpe civil-militar, pero al mismo tiempo son 50 años de una dignidad del presidente Allende. Son 50 años de una represión contra los derechos humanos, y son 50 años a la vez de defensa de esos derechos por parte de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares y de la solidaridad internacional. La memoria es un campo de lucha simbólica. Y es un campo donde las contradicciones siguen presentes. Se produce en ella la disputa por entrar en la historia de los pueblos y por significarla, esto es, por darle sentido, por cuestionar un sentido dado o por resignificarlo en un sentido distinto. La memoria es pues un campo de lucha simbólica, donde contarse en la historia viene a ser una cuestión de poder. Contarse en la historia, por cierto, se trata de una memoria que está en disputa, en una disputa antagónica con el militarismo, que dice vivió ese tiempo como una gesta patriótica de los militares para salvar a la nación de lo que llaman la política marxista, en una disputa antagónica con el negacionismo, que en su momento afirma que era falso que se estuvieran cometiendo crímenes masivos y sistemáticos contra los derechos humanos en esos años de dictadura, y ahora en una disputa antagónica con el revisionismo, que ya no pudiendo negar estos hechos, pretenden justificarlos como inevitables. Y también este campo de lucha simbólica ubica una contradicción, si bien no antagónica, pero sí relativa, entre quienes no niegan la verdad
ni justifican las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, pero no consideran necesario o conveniente seguir recordando ahora, en el presente, lo que sucedió bajo un régimen que ya no existe. Pues bien, la memoria democrática vinculada a los derechos humanos toma distancia de estas posiciones y las cuestiona. En dos sentidos. De una parte, porque lo que sucedió sigue sucediendo en la medida que los procesos de búsqueda de la verdad, así como los referidos a la justicia de los tribunales contra los imputados como culpables y a las reparaciones debidas por el Estado, esos procesos de búsqueda de la verdad y de la justicia siguen realizándose o deben continuar realizándose. Y de otra parte, para que lo que sucedió no vuelva a suceder. Esto es, cómo se mantiene y cómo se renueva una conciencia crítica del nunca más. Es decir, que jamás motivo político alguno justifique que romper la democracia y violar los derechos humanos es necesario. Pero por sobre estas disputas antagónicas o contradicciones relativas, lo que ha de prevalecer es el reconocimiento del deber de recordar como un principio ético y el derecho a la memoria como un derecho humano. El deber de recordar como un principio ético y el derecho a la memoria como un derecho humano. En Chile y en América Latina, las dictaduras fueron implacables en reprimir el derecho a la memoria de sus adversarios o enemigos. Cuando se establecen, pretendieron liquidar las experiencias culturales de la izquierda, como lo hacían, bueno, con la quema de libros, lo que se llamó en España el bibliocausto, la clausura de los medios de comunicación, la prohibición de la música comprometida, el cierre de escuelas universitarias ligadas a las ciencias sociales, la censura de las letras y las bellas artes, el control de la vida cotidiana y de las fiestas colectivas, entre otras medidas persecutorias. La memoria cultural de quienes la cultura comprometía, ¿no es cierto?, a tantas personas, esa memoria cultural fue definida por la dictadura como enemiga de la nación. Así como la memoria política y la memoria social de las luchas históricas debía ser detenida, exiliada o hecha desaparecer. Se pretendía borrar de la conciencia popular ese patrimonio ético del conjunto de los pueblos del mundo, que son los derechos humanos. A la vez, las concepciones democráticas de Estado, patria, nación, serían desvirtuadas pertinazmente por el discurso oficial, al punto de convertir esos conceptos en conceptos excluyentes o totalitarios. De ese modo,
habría de entenderse como un gesto o práctica de oposición frente a esos regímenes de fuerza represiva en América Latina y en Chile, el ejercer el derecho a la memoria. Reunirse para hacer memoria ya era resistir. Y cuando ello ocurría en actos públicos, era un atrevimiento, un ejercicio activo de la disidencia y por tanto quedaba expuesto a la represión de la dictadura. Es sobre la base de esa memoria, aquella que estaba unida a los valores de la democracia y los derechos humanos, que pudieron construirse no solo las resistencias militantes, sino también los movimientos amplios, contestatarios y confrontacionales que surgieron desde la sociedad civil para derrotar las dictaduras en nuestra región. Esos regímenes dictatoriales en Chile y en América Latina, insisto, habían extendido la represión del derecho a la memoria al ocultar la verdad en lo que respecta a los crímenes resultantes de las violaciones a los derechos humanos. Ello, desde luego, en lo referido al accionar de los organismos de inteligencia militar o policial y al funcionamiento de los centros de detención, tortura y cárcel de opositores a quienes se consideran enemigos internos de la nación. Y a la vez, como una terrible consecuencia de la dictadura político, económica y sociocultural de estos regímenes antidemocráticos, se negó con extrema alevosía la suerte o destino de miles y miles de personas en nuestro continente que fueron detenidas y desaparecidas o ejecutadas y desaparecidas. La negación de la verdad y la denegación de la justicia por parte del Estado para con las víctimas y sus familiares de estos crímenes contra la humanidad implica de por sí una gravísima violación del derecho a la memoria. Así lo han establecido la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y los informes de relatores especiales de la ONU, tanto como la jurisprudencia en esa materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En particular quisiera citar aquí el documento Promoción y Protección de los Derechos Humanos, aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en febrero del año 2005, donde se establecen los principios para la lucha contra la impunidad. Y el principio número 2 está dedicado al derecho inalienable a la verdad. Cada pueblo tiene, dice así, el derecho inalienable a conocer la verdad de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones. Y luego, el principio 3 habla del deber de recordar. Derecho a la memoria como un derecho humano, el deber de recordar como un principio ético. Y dice que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio
y por ello se debe conservar, adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que le corresponde al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el reconocimiento de tales violaciones. Esas medidas, dice el documento de Naciones Unidas, deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y en particular evitar que surjan tesis revisionistas o negacionistas. Con todo, cabe hacer aquí una distinción sustantiva. El deber de recordar compete a los Estados y obliga subsecuentemente nuestra responsabilidad colectiva para con la memoria. Mas el deber de recordar no es lo mismo que el derecho a la memoria. El derecho a la memoria es un derecho humano y el deber de recordar es un principio de responsabilidad para con ese derecho humano. El derecho humano a la memoria, cuando se ejerce por las personas o por sus asociaciones colectivas o por los movimientos sociales frente al poder estatal en la sociedad, adquiere la calidad de un derecho ciudadano a la memoria. Esa consideración fundamental, distinguir y relacionar el deber de recordar con el derecho a la memoria, debe tener una implicancia directa en el trabajo que nosotros realizamos. Estos elementos que he resumido de un libro que publicamos que se llama Fue inevitable el golpe, apunta a que finalmente responder esa pregunta de si fue inevitable el golpe es una pregunta que tiene dos respuestas. Fue inevitable para quienes querían dar el golpe y fue inevitable para quienes pensaban que había que romper con la democracia para establecer una dictadura, pero sin embargo el golpe era posible evitarlo si hubiésemos tenido la fuerza política y social suficiente para defender la democracia y los derechos humanos. Es completamente falso que el golpe de Estado en Chile era inevitable. 3 años después del 73, el 4 de septiembre del 76, hubiesen tenido lugar las elecciones presidenciales. Y, por cierto, el presidente Allende había comprometido, como ya lo había hecho, su honor presidencial para que esas elecciones tuviesen lugar en una democracia. Pero no querían esperar esos años porque lo que querían era establecer una dictadura permanente. Y el 4 de septiembre del 76 no hubo elecciones. Se renovó la dictadura. Y es por eso que hay un tan grave error de quienes piensan que los conflictos dentro de una democracia, cuando son fuertes o son muy determinantes, no pueden resolverse sino rompiendo la democracia. ¿Qué es lo que había en Chile el año 1973? Había una crisis intrademocrática. Importante. Conflictos, tensiones, contradicciones, pero una crisis dentro de la democracia. Intrademocrática. Cuando viene el golpe de Estado, esa crisis intrademocrática cambia de paradigma y se transforma en una crisis antidemocrática.
se rompe el Estado de Derecho, se rompe la democracia, se violan los derechos humanos y esa crisis intrademocrática se resuelve de la peor manera posible, rompiendo la democracia. En una democracia puede haber tensiones, puede haber conflictos, puede haber antagonismos, pero en una democracia esos conflictos, esas tensiones y antagonismos se resuelven democráticamente. El golpe fue inevitable para quienes pensaban que la mantención de la democracia era un atentado contra sus propósitos, que era establecer un régimen dictatorial del gran capital y del terror en nuestro país. Este es un punto muy importante porque no solamente tiene que ver con el tiempo del que estamos hablando hace 50 años, también tiene que ver con el momento en que estamos. Yo pienso que toda esta reflexión en que compartimos esta mesa y lo que hemos escuchado antes, no es solo un raconto histórico, es una cuestión de hoy. Porque en este país, efectivamente, esas tensiones dentro de una democracia, esos conflictos dentro de una democracia existen. Pero romper la democracia para resolver esos conflictos, eso no es posible. ¿Cuál es la estrategia que hoy día más nos preocupa, digamos? No es que haya la posibilidad de un nuevo golpe de Estado como el que ocurrió en el 73, con bombardeo de la moneda, con el asesinato del presidente, en fin. La estrategia que hay es un copamiento militar del Estado, con un cambio en la Constitución que permita gobernar el país con un estado de excepción permanente. Eso es lo que buscan las propuestas republicanas en el Consejo Constitucional. Y eso es tremendamente complejo para una sociedad que quiere mantener y profundizar su democracia, porque en democracia hay que hacer todos los cambios que se requieren para las transformaciones en materia de derechos humanos. Pero esta discusión actual sobre la Constitución que ha de regular el país tiene todo que ver con lo que hemos estado conversando en esta mesa anteriormente. El camino que se quiere seguir ahora, ya les digo, no es un camino de un golpe, es un camino parecido al copamiento militar del Estado de Bukele en El Salvador. Y eso es complicado cuando esa mirada captura la mayoría de los votantes por el miedo. Cuando no se sabe explicar o enfrentar bien el tema de la violencia en la sociedad, el tema delictual y otros. Cuando no hay capacidad de entender que los valores de la democracia y los derechos humanos son fundamentales y que hay que resguardarlos y protegerlos y profundizarlos, pero que eso no puede significar un bloqueo a los cambios y transformaciones profundas que el país necesita. Entonces, yo quiero felicitar al Instituto por estar realizando este seminario y abierto a la comunidad latinoamericana. Porque no estamos hablando solo de un pasado que fue y rememoramos y que queremos explicar. Estamos hablando también de una urgencia del presente. Y esa urgencia del presente requiere de educar en una conciencia política y, debo decirlo, volver al mundo popular. Es muy complejo hoy que no hagamos lo que sí se hacía en otros tiempos. Educación popular en el mundo social y cultural. Es muy complejo hoy que los partidos políticos que nos representan no tengan sedes políticas en el mundo poblacional. Es muy complejo que hoy día no exista un vínculo y un diálogo entre la actividad de los partidos y los movimientos sociales. Y eso es un tema
de extraordinaria importancia, porque del tiempo que estamos hablando ahora, lo que pasó en el tiempo de la Unión Europea, eso sí existía. Había una conciencia social, política, organizada. Y eso lo requerimos hoy. Y por eso este seminario que se transmite virtualmente también requiere, lo hemos conversado, presencialidad en el mundo popular. Y esa presencialidad es un requisito para enfrentar las distorsiones negacionistas o la ilusión de que para resolver las contradicciones en el país en que estamos no hay otra forma que hacerlo que rompiendo la democracia y estableciendo un régimen autoritario. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy esclarecedora tu intervención, así como lo que habíamos escuchado antes. Yo quisiera solamente agregar un punto respecto de las causas famosas. Obviamente que quienes preguntan por las causas pueden hacerlo de buena fe o de mala fe, pero muchas veces culpan a la propia Unidad Popular del golpe. Pero eso es la típica respuesta de los violadores. Cuando un violador le dice, ¿por qué violó a esta niña? Porque ella me provocó. Es la misma respuesta que dan los violadores de derechos humanos, porque ellos estaban haciendo desorden y no querían un país ordenado. Y se olvidan que quien financió todo este proceso fue Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, desde los paros de los gremios hasta los militares que asesinaron a Schneider y probablemente a Araya, al decano Araya, como finalmente a los que intervinieron en el golpe militar mismo. O sea, aquí el rol del gobierno de los Estados Unidos fue fundamental. Así que cuando me preguntan las causas están ahí. Es el financiamiento de un país extranjero a personas que, en mi opinión, se vendieron a ese país. Bien, ahora hay la posibilidad de recibir preguntas del público para que los panelistas puedan responder las dudas que se hayan levantado. Si no hay preguntas, le daremos a cada uno unos 7 minutos para que puedan completar, redondear sus propias intervenciones. Así que yo le ofrezco en primer lugar la palabra a Pedro, por favor. Muchas gracias, compañero. Quisiera yo relacionarme, digamos, en esta mini ronda final con lo último que señalaba Francisco y con la práctica, además, que desarrolla Karen en el sitio, ¿no? Respecto del rol que juegan los actores sociales, ¿no? Los movimientos populares, las personas, ¿no? Creo que es fundamental la existencia de una cobertura en términos de una norma jurídica internacional de protección a los derechos humanos, de sanción y de resguardo, ¿no es cierto?, de las identidades que están contenidas en los ejercicios de memoria, del resguardo necesario respecto de la repetición y de la necesidad de instalar desde el punto de vista lo más normativo posible el nunca más, digamos. Yo creo que eso es fundamental, pero eso no es un punto de llegada. Yo creo que en algún momento eso debe ser el punto de partida, ¿no? O acompañar procesos sociopolíticos. El rol del Estado en el negacionismo, digamos, es clave, tanto para impedirlo, desincentivarlo, pero también eventualmente para estimularlo, ¿no? El Estado no es una entelequia, no es una cuestión metafísica. El Estado es una estructura que va siendo ocupada alternativamente por distintos actores sociales y políticos. Y por lo tanto, eventualmente el Estado también queda capturado por agentes que pueden estar más cerca o más lejos del negacionismo. O sea, ¿quién está en condiciones entonces de establecer
¿cuál es el bien superior en una sociedad? ¿Estamos hablando de un bien jurídico o estamos hablando de un bien social? Me parece que no son dos cuestiones que sean necesariamente excluyentes, pero pueden ser eventualmente excluyentes. Es legal, ¿no es cierto?, en Alemania, la existencia de leyes raciales. Eso es legal. El Parlamento alemán autoriza, ¿no es cierto?, las leyes raciales. Y por lo tanto, en un momento es legal medirle a la gente el cráneo, en fin, buscar indicadores además con argumentos pseudocientíficos que establezcan a qué grupo racial pertenece esta persona, y por lo tanto es legal en un momento determinado decir que hay personas superiores e inferiores. En una sociedad, ¿no es cierto?, y esto antes del incendio del Reichstag, digamos, es legal. ¿Qué posibilita aquello? ¿O qué dificulta el avance, ¿no es cierto?, de la violación de los derechos humanos, el aplastamiento de la soberanía popular, el negacionismo, digamos, a la vuelta de esos procesos? En Francia, en Italia, en Alemania, en Serbia y en Croacia, por mencionar solo algunos ejemplos, existen legalmente prohibiciones de la apología del fascismo, del nazismo y de elementos que exacerben la fractura, digamos, étnica y hagan apología eventualmente del conflicto étnico, digamos, en esos países. En España existe también, digamos, una ley que impide la apología de la violencia, el fascismo, el terrorismo, etcétera, digamos. Existe la ley. Pero acompaña a esa ley una ley de olvido histórico. La acompaña. Que, por un lado, digamos, se hace necesaria la existencia, ¿no?, de una estructura y de una norma jurídica. Pero la norma va a caer en el vacío, no se va a sostener, en la medida en que en esos lugares y en este lugar no exista una convicción social respecto de cómo podemos vivir, cómo debemos vivir, qué conductas, ¿no es cierto?, no pueden volver a repetirse. Pero fundamentalmente, diría yo, el origen y la explicación pedagógico-política de cómo hemos llegado a estos lugares. Por lo tanto, me parece que no son apropiados ni productivos los descentramientos, es decir, aspiramos a que socialmente se conozca esto, pero si no tengo una norma que posibilita el avance, entonces los avances son muy difíciles. O aspiramos a que existe una norma y por lo tanto con la pura norma vamos a resolver todas las cosas, cuando al interior de la sociedad siguen habitando las contradicciones, las justificaciones y las correlaciones de fuerza que posibilitan entonces hacer acuerdos y votar acuerdos alternativamente en función de los intereses que son dominantes en cada momento. Y ahí yo estoy completamente de acuerdo con Francisco en que hay un abandono. Hay un abandono de la discusión necesaria, de la politización necesaria, ¿no? La politización no era decir vote por mi partido, en fin, estoy en contra de tu partido. La politización es la posibilidad de construir una comunidad que entiende el espacio público, lo común, como un poder de realización de un sueño, una esperanza, una utopía, digamos, que aparece cuando la gente se reconoce, ¿no? Cuando dejamos de ser desconocidos y en lo público nos encontramos, no en el ego elemental, ¿no?, en la realización de lo común, ¿no? Y ese es un espacio que se ha debilitado. Fíjate que al respecto de los ejemplos que señalo, la tensión entre lo jurídico, ¿no?, y lo político-social respecto de esto ha llevado a que en los mismos países, en Francia, en Italia, en Alemania, en Serbia, en Croacia, y ahí voy a agregar a España, ¿no?, con normas existentes de protección, podríamos decir, de la memoria, hayan significado un avance hoy día del neofascismo. O sea, con norma, ¿no es cierto?, hay una violación de la norma, a veces encubierta y a veces no encubierta, y que posibilita entonces la aparición de los discursos que posibilitaron, ¿no es cierto?, la violación de los derechos humanos en los periodos anteriores y justifican hoy día formas refinadas de negacionismo o burdas de negacionismo, con ley.
con normas. Entonces, el problema no está, ¿no es cierto?, en los legislativos de cada uno de esos países. No está en la existencia de una norma internacional. Eso es una parte del problema. El problema es que la sociedad ha sido colonizada por un discurso negacionista. Pero previamente ha sido colonizada por un discurso que despolitiza. O sea, ¿qué sostiene esta banalidad del mal? Para seguir con Naren, discúlpeme. ¿Cómo es que la banalidad del mal tiene un éxito aterrador? Porque no parece tan aterrador. Porque no viene, como decía Francisco recién, no arriba de los tanques, digamos. Viene con una propuesta populista como la de Bukele. Viene con una propuesta ridícula, ¿no es cierto?, chistológica, ¿no?, como la que hay en Milei hoy día en Argentina. Y entonces no parece aterradora y parece simplemente un neofascismo de macetero, con eventuales guerras de juguete, digamos. Y lo que hay allí es olvido, despolitización y un auge del sentido común, que se asienta en la securitización de las sociedades, en un ideal de libertad, ¿no es cierto?, extremadamente individualista, que entonces barre con las construcciones simbólicas y los imaginarios sociales construidos largamente, particularmente por los sectores populares. O sea, la experiencia, ¿no es cierto?, está desalojada y se reconstruye una vivencia de lo presente precisamente en un discurso muy, muy fácil y muy atractivo, que es el que están levantando hoy día estos neofascismos. Por lo tanto, me parece a mí que el escenario es extremadamente complejo y requiere una respuesta que sea, en primer lugar, activa. Hay que ir a todos los lugares sociales. Y en segundo lugar tiene que ser una respuesta integral. Es política, es social, es cultural, es jurídica, es artística, es ética. ¿Te fijas? Es decir, no hay lugar que no pueda ser invadido o requiera ser visitado, como mínimo, ¿no?, por la necesidad de la verdad, de la justicia y de la construcción de una sociedad que sea mejor que esta que el neofascismo ofrece. ¿Con qué contenido? Con memoria, con politización, con sentido crítico en contra del sentido común básico, digamos, y con un proyecto social. Eso, compañero. Muchas gracias, Pedro. Un pequeño comentario. ¿Perdón? El compañero tiene una pregunta. ¿Sí? Más fuerte, más fuerte. Adelante, Pedro. Sí. Finalmente logró el poder con una coalición dentro del Bundestag. Cuando Hitler toma el poder, arrasa con todo, con todo. Hoy día nosotros estamos viviendo una situación, guardando las distancias, algo parecido. La ultraderecha se está tomando el Estado. Lentamente. Una cosa es la cosa de la Constitución, que no sé cómo va. Pero esto tiene un largo camino. Entonces, mi pregunta es la siguiente. La única trinchera que va a quedar para la lucha por los derechos humanos y por colocarle en la cara a la derecha los errores cometidos van a ser nuestros lugares de memoria. Mi pregunta está justamente para ella. ¿Los lugares de memoria en Chile están amparados por alguna ley, por algo parecido, o pueden ser borrados así? Esa es la pregunta. Adelante. Gracias, compañero. Voy a tomar esa pregunta y vincularla con lo que comentaba Pedro en relación a que uno pudiera pensar que las leyes impiden que ciertas cosas ocurran.
Entonces también se ha hablado mucho de la importancia de una ley contra el negacionismo, y lo que sabemos es que en realidad en los países que han tratado de regular estos discursos, como Alemania, que parece como uno de los primeros, no necesariamente impide la existencia de discursos negacionistas. Prohibir el libro de Hitler no ha prohibido que siga siendo uno de los libros vendidos. Entonces, creo que es interesante pensar el objetivo de las leyes. Creo que eso es a mí básicamente es un pronunciamiento ético respecto a qué cosas no vamos a permitir, pero hay que hacer un gran trabajo desde la sociedad civil, que es la que lo ha venido haciendo además, para que esas leyes tengan sentido y que cada vez que hay, como va a ocurrir ahora en Argentina el lunes, que la candidata de la ultraderecha, que además es una derecha negacionista, está convocando una marcha a un acto por las víctimas del terrorismo, va a salir la sociedad argentina en su conjunto también, defensora de los derechos humanos, a enfrentar esa marcha. No van a ser 5 o 10 personas, van a haber ahí también distintos integrantes de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, por supuesto, pero también representantes del mundo político, artistas, y yo creo que esas son las acciones que debiera tener una sociedad para enfrentar este tipo de discursos, más allá de las leyes. Porque de lo contrario esas leyes podemos tener muchas muy bonitas y no van a funcionar. Y en el caso de los sitios de memoria, lamentablemente no hay una ley en Chile que regule la definición de sitio de memoria, no está en ninguna normativa actualmente. Esa definición surge de las propias organizaciones latinoamericanas de sitios de memoria en un documento del Mercosur hace unos años atrás, que define lo que es un sitio de memoria. Hay un proyecto de ley de patrimonio que incorporaba la definición de sitio de memoria, y hoy dentro de la agenda legislativa del presidente y su gobierno en el marco de los 50 años se anunció también esta idea de impulsar una ley de memoria y patrimonio. No sabemos, sí, debo decir que se está considerando la propuesta que tenemos como red de sitios de memoria hace muchos años, para una ley de sitios que asegure 3 cosas básicas: preservación, conservación y financiamiento de estos sitios, para que no se destruyan, básicamente porque no podemos financiar o costear las reparaciones. Son sitios, en el caso de las casas, son casas antiguas que requieren una mantención profesional además, y muchas veces los sitios, en su mayoría, no tienen financiamiento para impulsar además iniciativas y líneas de trabajo al interior, o como algo tan básico, preservar, no sé, luz, agua. A veces hay sitios que tienen apoyo de los municipios, hay otros sitios que tienen financiamiento del Estado, pero eso no es una ley, por lo tanto es bastante azaroso quiénes tienen, quiénes no tienen, cuál es la cantidad de dinero que se asigna a los sitios. Bueno, el museo también, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es uno de los es un museo que recibe también un financiamiento desde el Estado, pero no es suficiente, no son todos los sitios. Entonces, si alguien quiere destruir un sitio de memoria en la actualidad, lo puede hacer aún aquellos sitios que han sido declarados Monumento Nacional, que es lo que ocurrió con José Domingo Caña. Si se acuerdan, ese sitio fue declarado producto, una vez más, de las luchas de la sociedad civil. Cuando se informa, hay ahí una destrucción en manos del dueño de Rochet, destrucción de la casa. El sitio sigue estando ahí, el sitio de memoria va a estar con o sin la casa, pero en esta intención de borrar la memoria se han destruido, se han cambiado nombres, se han quemado sitios, y lamentablemente no hay ninguna ley que lo impida. Y creo también que si existiera es muy difícil, porque el Estado siempre llega posterior a la destrucción. Necesitamos medidas de prevención para que eso no ocurra, para concientizar también respecto a la importancia de los sitios, y por eso se ha hablado tanto de la incorporación de educación en derechos humanos, de educación en memoria también desde los primeros años, porque esa es la única forma de lograr preservar, educar respecto a la importancia de esos lugares. No basta con la ley, insisto, tenemos que tener una conciencia respecto al valor de esos sitios, no solo, y ahí quiero reforzar, para
quienes vivieron la prisión política en esos lugares o quienes son familiares de las compañeras y compañeros que fueron hechos desaparecer. Los sitios de memoria están pensados para el futuro también y para el presente. Son espacios en los que nosotros podemos abordar las actuales problemáticas sociales. La violencia de género, por ejemplo, es una temática que se puede abordar desde los sitios de memoria y haciendo referencia con la historia del sitio, porque ahí hay una historia concreta. Son lugares donde durante la dictadura se violaron los derechos humanos. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos el vínculo con la actualidad para que también a los jóvenes les haga sentido ese lugar? Me acuerdo que hace unos años atrás, hartos años, salió un estudio en Europa respecto a la influencia que había tenido la visita a los sitios de memoria, que es obligatoria para los colegios. ¿Qué pasaba con los estudiantes? Y el resultado fue desastroso. Lo que se decía ahí es que ya los jóvenes estaban saturados de ir a los sitios y ya no generaba conciencia, porque era como ya sabemos lo que pasó, pero ya no queremos ir una vez más a otro sitio de memoria. Entonces hay un desafío en los sitios respecto a cómo se está narrando esa memoria, con qué herramientas nosotros logramos no solamente transmitir y esperar que los jóvenes reciban eso y genere conciencia. Tenemos que generar espacios de reflexión, de discusión, de pensamiento crítico, desde esos espacios, en conjunto con las universidades, los colegios, el Estado, para poder instalar de verdad esta conciencia respecto a la importancia de la memoria, al respeto de los derechos humanos, a la promoción de los derechos humanos. Y ese es el desafío que tenemos como sociedad y que nosotros como sitios particularmente hemos tomado porque consideramos que es importante. La recuperación de un espacio de memoria no es un fetiche. La recuperación de los espacios de memoria tiene un objetivo político, por supuesto, también. Nosotros creemos que son espacios de transformación social. Tenemos trabajo con las comunidades, los sitios de memoria están en un territorio, no podemos funcionar encapsuladamente, nosotros tenemos trabajo con el territorio y eso es muy importante para transmitir de distintas maneras nuestras líneas políticas, nuestras orientaciones y definiciones y de ahí nosotros consideramos la importancia que tienen los sitios de memoria hoy. Y quería sumar algo que dijo el compañero también. Creo que el negacionismo tiene lamentablemente un aliado importante y que es la televisión y las redes sociales. En Chile no podemos regular la televisión, no hay una ley de medios, lo sabemos, y creo que hay un desafío importante ahí respecto a cómo conciliamos la libertad de expresión. Sabemos que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice la libertad de expresión tiene muy pocas formas o muy pocas veces en las que tú puedes restringir la libertad de expresión. Pero entonces ahí, ¿cuál es la responsabilidad respecto a los medios que desinforman, mienten, se entregan noticias falsas? Sabemos qué opción tenemos en esta sociedad actual en Chile de tener una contraparte a los medios de comunicación. Y creo que afortunadamente en las últimas semanas han salido algunos reportajes que hablan del buen periodismo, de un periodismo serio, comprometido, pero también hay muchas otras noticias que lo que buscan es tensionar, desinformar. Y quería terminar recomendando una serie que se estrena hoy en TVN a las 22:40 que se llama Los 1000 días de Allende. Es una serie de 4 capítulos. Yo tuve la posibilidad de ver el primero en un preestreno que se hizo el martes en el CEINA, el Centro Cultural del Instituto Nacional, y va a ser muy impresionante. Yo creo que va a generar un espacio de conversación, de reflexión respecto a lo que ocurrió antes del golpe de Estado, a propósito de las causas. Aparecen representados ahí, por ejemplo, el asesinato del general Schneider, que yo creo que hemos leído eso, pero no se ha visto representado en la televisión. Entonces creo que esas series televisivas también, quizás no es una cátedra académica, pero creo que son espacios que van a permitir seguir discutiendo y conversando. Es importante aprender a dialogar y a conversar también, eso es algo que hemos ido perdiendo.
respecto a lo que significaron los 1000 días de la Unidad Popular, que sin duda fue un gobierno democrático y transformador, y yo creo que esa serie lo va a dejar bien reflejado. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante su intervención, compañera. Yo quisiera, en realidad se nos fue el tiempo, pero vamos a dar la palabra a Francisco para que haga un cierre. Sobre todo que se tocó un tema sobre el cual él ha trabajado tantos años. Sin embargo, quisiera hacer un pequeño aporte. Yo hace años que escribí un libro que se llama Epistemología Jurídica, donde trato de demostrar que el derecho evoluciona, igual como los seres humanos, las sociedades evolucionan. Y una de las características de la evolución es que una vez reconocido un derecho no se puede volver atrás. O sea, hoy día si el grupo que está hoy día en la Convención Constitucional pretende desconocer derechos humanos, lo que va a hacer es aislar al país de la comunidad internacional. Y Chile, como Estado, parte de esta comunidad, tiene la obligación de hacer cumplir las convenciones internacionales. El capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas lo establece claramente. Incluso el país puede ser sancionado si desconoce derechos fundamentales. Esa es como primera cuestión. Segundo, yo tuve la suerte de participar en una investigación para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre la educación en derechos humanos. Y, bueno, ahí me di cuenta de varias cosas. Primero, que Pinochet no había prohibido la educación cívica. Siguió, pero ahora que no se daba en las escuelas era otra cosa. En algunas escuelas sí, en otras no. Pero no lo prohibió la dictadura. Lo prohibió justamente, o lo eliminó, mejor dicho, fue el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Y lo cambió por una política de convivencia escolar que fue un fracaso total, como se puede mostrar hoy en día con la violencia dentro de los colegios. Pero uno de los problemas que hay, y esto permíteme que sea tan centrado en lo que yo he hecho, un trabajo que hicimos para la Universidad Arci sobre las políticas de criminalidad juvenil, con un grupo grande de profesionales, llegamos a la conclusión que el problema, bueno, la ley que de entonces era pésima, pero el problema más grande era, primero, que el Congreso no había otorgado los recursos suficientes para llevar adelante esa ley. Y segundo, no había capacitación. Y uno de los problemas del Estado de Chile es que no capacita para nada. Pero me parece que es un problema cultural de la sociedad chilena entera. Yo he militado en un partido, que no voy a decir cuál, para que no crean que estoy haciendo propaganda. Que no sea republicano. No es republicano en todo caso. Y yo durante años pedí que hubiera una política de educación cívica, por lo menos, a nivel del partido. ¿Y cuál es la objeción que se hacía? ¿Y quién lo hace? O sea, finalmente los partidos son federaciones de partidos, porque depende del líder. Si el líder se supone que el otro líder encabece una educación cívica, entonces no se puede hacer educación cívica. Ese es un problema cultural, cuando debería haber un acuerdo racional, objetivo, en que hay que educar políticamente a los militantes de los partidos. Y yo digo transversal, derecha, izquierda, todos deberían tener educación cívica, para que no pase esta vulgaridad que vemos hoy día del negacionismo de lo más bajo que existe. Y aprovecho de invitarlos a leer mi artículo de hoy día, en Le Monde Diplomatique, que se llama Vulgaridad Política, que se refiere justamente al tema del negacionismo. Bien, Francisco, usted tiene un desafío de conclusión. Bueno, conclusión no, más bien agradecer la posibilidad de estar en esta mesa de diálogo con ustedes y afirmar que en un país que se regula democráticamente, las leyes son importantes y la Constitución también. Junto a las leyes y la Constitución está la cultura, pero si la Constitución no se refleja este compromiso fundamental con la democracia y los derechos humanos, tenemos un problema. Y tal como viene la redacción de este nuevo proyecto constitucional, creo que tenemos
enorme responsabilidad de hacer ver que lo que se está predominando ahí por el voto republicano, aprovecho de decir que es una lástima que tengamos que usar ese término, porque también los republicanos no son solamente estos de acá o los republicanos, digamos, de Estados Unidos, sino que también hay toda una tradición que nos une, que son los republicanos españoles, pero aquí estaba hablando de los republicanos de ultraderecha, ¿ya? Pues bien, decir que sobre el tema del negacionismo y si eso tiene que estar o no sancionado legalmente o constitucionalmente. Mi posición es que el negacionismo de las personas, yo no lo comparto, pero las personas pueden tener posiciones negacionistas y yo no voy a iniciar contra ellos una acción legal o constitucional. Ni siquiera en los medios de comunicación. Yo creo mucho en eso de la libertad de expresión. Lo que sí creo que hay un tema fundamental, que es lo que ocurre en un Estado democrático que se define constitucionalmente como un Estado democrático. Y por lo tanto, donde no puede haber negacionismo es en la Cámara de Diputados o en el Senado o en el Tribunal Constitucional. Y por tanto, todo ese espectáculo negacionista de algunos parlamentarios no debiese estar permitido en este país. Y eso tendría que estar regulado constitucionalmente. O sea, no es solo un tema de pura voluntad. Insisto, que las personas tengan posiciones negacionistas no las comparto, pero que la vamos a hacer, y que en los medios de comunicación haya gente de ultraderecha me da lo mismo. Pero no puede darnos lo mismo vivir en un Estado democrático donde la Constitución no valida el impedimento de tener posiciones negacionistas de quienes ejercen roles de autoridad en el Estado democrático. Y me refiero básicamente, ¿no es cierto?, al Congreso o a la misma Poder Ejecutivo o al Poder Judicial, en fin. Yo creo que ese tema no lo veo presente en la discusión constitucional ahora. Sí está presente como experiencia en otros países, que uno podría validarlo, pero no acá. Y ese es un punto fundamental. Y lo segundo, que sí se requiere una ley de memoria democrática en Chile. La que aprobó el gobierno de España, las Cortes en España, es una muy buena ley de memoria democrática. En Chile no tenemos una ley de esa naturaleza y debiésemos tenerla. ¿Ah? Se anunció como parte de las medidas por los 50 años. Sí, El avanzar. pero la ley de memoria democrática requiere, bueno, está bien, se anunció. Pero yo creo que es un temazo en el sentido de que una ley de memoria democrática tiene que ver con el apoyo a los sitios de memoria, como tú has dicho muy bien, y tiene que incorporar este impedimento al negacionismo ejercido en las instituciones de autoridad pública, por llamarlo de alguna manera. Y finalmente, señalar que la libertad de expresión, que es un tema muy importante para una democracia, que es un derecho, en fin, tiene que ir acompañado de un derecho a la comunicación social. ¿Qué es lo que sucede? Lo digo en dos palabras. Durante la dictadura había un control estatal sobre los medios de comunicación. Pero en esta democracia, ese control estatal ahora es un control monopólico de empresas privadas sobre los grandes medios de comunicación, escritos y radiales y televisivos. ¿Ya? Ok, vamos a enfrentar eso, no podemos prohibirlo, pero promovamos el derecho a la comunicación social, pongamos recursos públicos para que haya medios de comunicación social en el mundo popular, en las comunidades sociales, que puedan contar la verdad de un punto de vista democrático y de los derechos humanos. Eso es un tema fundamental. La libertad de expresión sin el derecho a la comunicación social no es suficiente. O sea, se requiere
también tener comunicación social como un derecho protegido y sostenido por el Estado. Y que haya instituciones que tengan un respaldo público, me parece de todas maneras. Entre otras, el Instituto de Ciencia Alejandro Lipschutz. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosa pequeña? Muy bien. Tengo un comentario pequeño, compañero. Perdón, tengo un comentario pequeño. En relación a la televisión, yo creo que el problema no necesariamente es que exista ahí una opinión de, no sé, alguien como Kaiser, igual en el Congreso. Creo que el problema de los medios es que hay solo una línea editorial. Y cuando alguien es capaz de negar la violación a los derechos humanos en un matinal, no hay alguien que sea una contraparte y que pueda impugnar o decir, eso no fue así. Entonces, ese es el problema, creo yo, porque lamentablemente, o no sé si lamentablemente, creo que es una realidad que la televisión es un medio también de educación. Si tú ves a tal o cual persona decir algo en la televisión, es como, es así. Entonces creo que lo que falta es diversidad de líneas editoriales, diversidad de voces en los programas, más pluralismo, que por supuesto acompaña esa libertad de expresión. Y creo que en el Congreso pasa igual. No sé si debiéramos, o sea, creo que el negacionismo es condenable en todos los espacios. En el Congreso, por supuesto, pero ¿qué ve más, qué se escucha más? ¿El Congreso y sus discusiones o un matinal o un reality? Entonces, creo que a propósito de esto que se hablaba de la educación popular, yo creo que hay partidos que tienen mucha trayectoria de educación y formación, hay que salir en defensa. No creo que todos los partidos estén tan distantes, creo que hay partidos con harto trabajo territorial. Y es justo, creo yo, reconocerlo, y son quienes han luchado durante muchos años por educar, por formar a sus militantes y también a sus bases territoriales. Eso nomás. Muchas gracias. Yo solamente quisiera hacer un comentario sobre lo que se acaba de decir. En realidad el tema de la libertad de expresión es que está prisionera de un empresariado que tiene una concepción política conservadora. Yo no sé cómo puede haber tanta permisibilidad respecto de algunos hechos que en mi opinión son delictuales. Por ejemplo, que un empresario diga, yo retiro toda mi publicidad de ese medio porque no está diciendo lo que yo estimo que es la verdad. No voy a decir quiénes son, pero para no hacer propaganda aquí a otra gente. O sea, cuando hay empresarios que están dispuestos a decirlo abiertamente, es porque también lo dicen ocultamente, que están dispuestos a cortar recursos a aquellos medios que no les conviene o que no coinciden con su forma de pensar. Y eso es tener prisionera la libertad de expresión. Por eso que yo digo siempre, aunque algunos creen, me critican, en Chile no existe democracia. Es falso. Existe un camino hacia la democracia con muchas dificultades, que está prisionera de una concepción dura, conservadora, que impide que se avance en ese sentido. Y hay muchas experiencias, y lo que se acaba de señalar aquí es la pura verdad. No hay democracia al interior de los medios. ¿Usted cree que un periodista va a poder decir, yo quiero publicar esto? Yo tengo amigos que son directores de medios y que me han dicho que ellos no han podido publicar lo que los periodistas le traen porque desde arriba o desde afuera le dicen, no publiquen eso. Y hay muchas experiencias. Algunas han logrado pasar la cortina de censura, pero muchas no lo han logrado y por lo tanto hace que la libertad de expresión sea un mito en nuestro país. ¿Perdón? Exactamente. Bueno, quiero agradecer que se me haya invitado a ser moderador radicalizado, como dice Francisco. El Instituto de Ciencia Alejandro Lipschutz, y felicito al Instituto por abrir este espacio que lo tiene hace mucho tiempo, no es de ahora, desde luego, y tiene una tremenda producción, y justamente por la falta de libertad de expresión no se conoce el trabajo de este instituto, como de otros medios académicos que también tienen una visión académica de los problemas.
Agradezco la invitación, voy a asumir el nombre de instituto, agradezco a los que han intervenido en este panel, a Francisco Esteves en primer lugar, amigo mío que lo conozco de chiquitito, a Karen Sea. Karen ha tenido una intervención muy, en mi opinión, muy certera en cuanto al trabajo de la base, en cuanto a la necesidad de la educación, que tiene lamentablemente, como bien se ha señalado, muchos límites objetivos. ¿Quién está detrás de todo esto? Es la pregunta que uno debe hacerse. Y finalmente, don Pedro Rojas, muchos saludos a Álvaro, un gran amigo también. Y a ustedes que han tenido la paciencia de escucharnos, buenas tardes. Sí. Fuera de transmisión.